a pasar con nuestro segundo invitado de esta mañana, José Antonio Palacios, director de La Voz de los Policías. José Antonio, ¿cómo está? Buenos días. Pancho, qué gusto saludarte, gracias por la invitación y saludos de los grandes y buenos policías de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Es correcto. Justamente tienes delante, para aquellos que nos siguen en cámaras pueden verlo, aquellos que nos siguen en radio, ha traído José Antonio justamente dos figuras que representan a policías. Yo te mencionaba la razón de por qué habías traído estas figuras y me dijiste algo muy emotivo justamente cuando conversábamos en el café. ¿Puedes repetir por favor la razón? Sí, Panchito, honor y gloria a estos en representación de dos hermanos policías que el día de anteayer dejaron de existir, producto de la crueldad criminal que vive nuestro país. Uno, un efectivo baleado en Huaycán, acá en Lima, y otro efectivo baleado en Chimbote. Dos efectivos que después de luchar por su vida en el Hospital Central, pues lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Dejando orfandad, dejando desolación en la familia. Hablamos del suboficial Díaz Alcántara y del suboficial Pérez Barzola. Dos efectivos policiales, suboficiales jóvenes de reciente egreso prácticamente, 23, 25 años, que dejaron de existir y que lamentablemente suman a la estadística de los tantos policías que se mata a nivel nacional. Es terrible, gracias por compartir esa información, porque lamentablemente no todos los peruanos nos enteramos de los fallecimientos de los policías. Enviamos nuestras sinceras condolencias a los familiares y amigos de estos suboficiales quienes dieron su vida, dan su vida, como muchos policías en el día a día en la lucha contra la alta criminalidad. Y lo que te comentaba hace unos instantes cuando conversábamos aquí en el cafetín de Oilán Impacto, que siempre nos engríe con el mejor café del mundo mundial y unos sanguchitos espectaculares. Pero lo Muy que te buenos. comentaba, muy buenos efectivamente, era que lamentablemente suceden otras cosas en el país que le quitan protagonismo o le quitan notoriedad a este tipo de incidencias, este tipo de noticias que deberían ser de mayor impacto, ¿no? Porque debería importarnos a todos los peruanos cuando muere un policía justamente en el ejercicio de sus funciones. Un poco ingrato es el Perú a veces con la policía, porque no recuerda que fue justamente la policía quienes nos dio la vida y la libertad el día de hoy, luchando contra la paz para luchar país. contra el terrorismo, ¿no? ¿Por qué crees que no se le da importancia a este tipo de noticias? Mira, Panchito, bueno, hay que ser un mea culpa, ¿no? Yo como Desde policía, policías haces la claro, culpa. como policía en retiro, yo soy suboficial técnico de primera, hoy con mucha pena en situación de retiro, dejé el uniforme, no dejé de ser policía, pero dejé el uniforme y colgué ese uniforme justamente para servir de otra forma a mi sociedad y a mi policía. Sin embargo, hay que hacer la mea culpa, pues tenemos mucha responsabilidad en haber destruido la imagen institucional y la imagen de la autoridad en el país, ¿no? Hay mucha corrupción. Es lamentable que tengamos generales, coroneles, comandantes y así sucesivamente hasta suboficiales investigados, denunciados, procesados, sentenciados, generales que pasan al retiro por alguna causal renovación o porque han tenido problemas y reingresan a la policía. Entonces eso hace que pues la policía no esté caminando bien, ¿no? Tenemos a un comandante general que lo ha gritado a cuatro vientos, tengo más de 200 denuncias y conforme a mi investigación en La Voz del Policía, hemos determinado o hemos advertido que, por ejemplo, el comandante general tiene muchas denuncias por corrupción en agravio del Estado y la Policía Nacional del Perú. Entonces, eso cae en la, digamos, en la indiferencia de la sociedad, en la falta de respeto a la sociedad, en la consideración Sí. que deben tener con los policías. Yo ¿no? felicito la honestidad y la frontalidad que tienes tú para hacer una autocrítica, una característica que no muchas personas tienen, indistintamente de la profesión o oficio en la que se encuentren. Pero ¿no ves una preocupación porque tus mismos colegas te critiquen por ser tan honesto? No, al contrario, creo que llegó el momento de sincerar la realidad de la Policía Nacional del Perú. Mi programa, La Voz del Policía, que tiene ya más de 10 años, poco a poco ha ido poniendo las reglas en claro dentro de la Policía Nacional del Perú. Sí. Yo sigo siendo policía y tengo toda la información. Es más, Panchito, a nivel nacional, los mismos buenos policías me mandan información, audios, videos, fotos de lo terrible
que está pasando dentro de la institución por actos de corrupción, actos de abuso, discriminación, indiferencia con el personal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestro hermano, el suboficial Díaz, que fue trasladado de Chimbote. Demoraron casi 12 horas para trasladarlo. Pancho, yo tuve que llamar al propio ministro del Interior para exigirle que inmediatamente sea trasladado ese efectivo policial porque lamentablemente en Chimbote no hay las posibilidades médicas para poder atenderlo. 12 horas después prácticamente llegó acá a Lima, pudiendo un vuelo en helicóptero ida y vuelta 1 hora. Esa es la terrible situación en la que vivimos y nuestros propios hermanos policías aceptan eso, pero los buenos nos informan, denuncian, con el temor, porque no pueden hacerlo público o no pueden identificarse con el temor incluso de represalias. O sea, vivimos en una Policía Nacional del Perú que el efectivo policial que está adentro tiene miedo de denunciar. Imagínate, un policía teniendo miedo de denunciar actos de corrupción. ¿Cómo solucionamos ese problema? Porque no es la primera vez en la que tú y yo conversamos sobre eso, y no solo contigo, sino con otros representantes, ya sea de la Policía Nacional o expertos en seguridad, coincidimos en que se ha criminalizado la labor de la policía, llegando al punto en que el policía tiene miedo de ejercer sus funciones por las represalias que pueda tener o, como tú mencionas en este momento, ¿no? Que tiene miedo a hacer denuncias un policía. Claro, es que mira, el tema está en que un policía está en la obligación de denunciar actos de corrupción, pero tiene miedo porque el sistema propio que está dentro de la policía, dentro del Ministerio del Interior, dentro de este gobierno, no le permite eso. O sea, no reconocemos a un policía. Tú has escuchado en los años que tienes de vida, has escuchado alguna vez que hay alguna línea privada, secreta, donde los policías puedan denunciar actos de corrupción. No hay, no existe. ¿Por qué no hay? Si es tan sencillo. Una línea secreta, así como dice, para pagar recompensa para los prófugos. También podría haber una línea del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, pero si van a... o sea, de repente llamo para denunciar a fulano y ese fulano es el que me recibe la llamada. Claro. O sea, ahí está el tema, ¿no? Es un sistema, Panchito, es un sistema que difícilmente vamos a poder cambiar y en este gobierno peor todavía. Sobre este gobierno, una reciente encuesta, 56% de los peruanos cree que Boluarte y el gabinete presidencial son responsables por la inseguridad. ¿Te parece que es apropiado hacer esa responsabilidad a esta presidente y a este gabinete? Han sido demasiados considerados con este gobierno. Yo pensaría que debe ser hasta un 80 a 90%. ¿Pero ellos son los responsables de la inseguridad? Por supuesto. Pero, por supuesto. a ver, la inseguridad no comenzó el 8 de diciembre de 2022, ¿no? Comenzó de antes. Claro. Definitivamente. Esto viene por décadas y viene creciendo, creciendo. ¿Qué ha hecho este gobierno castillista, continuista con la señora Dina Boluarte? ¿Qué ha hecho para o parar el problema o combatirlo? Absolutamente nada. O sea, sabemos cuántos ministros han pasado en el interior. La cantidad de ministros, las políticas públicas no pueden ser de ministros de 2 días, 5 días, 1 semana, 1 mes. No podría encontrar seguridad ciudadana o políticas públicas para implementar la seguridad ciudadana. Ahora, tenemos en cuenta que hay responsables, pero los responsables en realidad somos todos los peruanos, desde un simple peatón en la vía pública. Mira, ¿cómo le quitamos autoridad a nuestra policía para incrementar el tema de inseguridad ciudadana? Las redes sociales, abogados, opinólogos, disque expertos, yo no sé de dónde sacan expertos, dicen, por ejemplo, si tú estás conduciendo un vehículo, ¿cierto? Estás conduciendo un vehículo por la calle y te para uno de estos hermanos policías. Sí. No, pero si tú no eres de tránsito, tú no, pues te pasaste el semáforo, pero si tú no eres de tránsito, ¿verdad? O sea, no hay respeto a la autoridad. El simple hecho, yo me recuerdo de niño, de joven, y tú también debes recordarlo, que el simple hecho de ver a un policía antes era respeto. Oye, no, yo que inmediatamente me ponía el cinturón, si no lo cumplía, ¿no? Claro. Pero ahora ya no, porque hay mucha gente que en vez de empoderar a la policía, la disminuye. ¿Cómo se puede empoderar a la policía desde la sociedad civil, ¿no? Porque al fin y al cabo, la sociedad civil
Me acuerdo que de chico había este lema, a la policía se le respeta, ¿no? Ese era el lema Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero parece que eso se ha deteriorado bastante Ajá. y hay una contradicción, porque si desde la sociedad civil no empoderamos a la policía, ¿cómo podemos esperar que la policía nos defienda después? Claro, pero mira, para no saltarme la idea Sí. de hace un momento, un policía de tránsito o un policía básico te interviene y dices que no, porque te pasaste el semáforo o estás sin cinturón o estás hablando por celular, él no puede hacer nada, ¿cierto? Sí. Y yo pongo el otro lado. Si hay 10 policías de tránsito en una intersección y a Pancho Pierolo lo están secuestrando en ese momento, ¿a quién llamamos? ¿A secuestros? ¿A la de Pincre? Porque ellos son de tránsito. Claro. Ellos no deberían intervenir, pues, ¿cierto? O sea, bajo esa lógica, reducimos. Ahora, desde la sociedad civil, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos coadyuvar al respeto, al cumplimiento de las normas, al respeto a nuestra autoridad? Simplemente cumpliendo con las leyes, cumpliendo con las normas, respetando a nuestros policías. ¿Cuál es el problema, Pancho, que tú estés conduciendo por la vía pública y un policía te pare, señor, sus documentos y tú le entregues sus documentos? No, Claro. yo no tengo cara de delincuente, yo no estoy en flagrante delito. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que un policía te revise tu vehículo? ¿Cuál es el problema que el policía te diga, señor, venga un momentito, por favor, permítame su documento, voy a ver si usted está requisitorio? No hay ningún problema. El problema lo hacemos nosotros al pretender siempre cuestionar el trabajo del buen policía. Claro. Nuevamente voy a Porque resaltar también siempre hay, del mal policía que lamentablemente, siembra, que hace mil cosas malas, pero para eso está quien en este momento de la vida no tiene un equipo celular. Sí, pues. Todo el mundo. Entonces, yo siempre he dicho, no está prohibido filmarlo a un policía en una intervención. Pero también tiene que haber una educación acerca de cuáles son los límites y derechos que tiene la policía de tránsito para con un transeúnte o con un vehículo, ¿no? Porque, a ver, suele pasar que también hay a veces redadas y en las que... Claro, los operativos o falsos operativos Exactamente, de ¿no? control que no de tienen una reglamento. legalización fiscal. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, no tiene que haber un plan de operaciones como Sí. lo dijo el hoy sentenciado y condenado Daniel Urresti, Sí. porque fue él el que creó que cuando hay un operativo, el policía tiene que estar con el plan de operaciones. Ya. Y eso es completamente falso, no existe esa norma. El Reglamento Nacional de Tránsito establece determinadas funciones a los policías de tránsito, a los policías asignados al control de tránsito. Ese es el Reglamento Nacional de Tránsito. Pero la Constitución como norma madre, todos lo sabemos, la Policía Nacional del Perú, dice en el artículo 166, previene. ¿Y qué es la prevención? Verlo a Pancho caminando en la vía pública y para un policía toda persona es sospechosa mientras no se demuestre lo culpable. Ese es el trabajo de nosotros. Para eso nos formaron. Para Sí. creer que toda persona es sospechosa, no delincuente, Ya. sospechosa hasta que no se demuestre lo culpable. ¿Y cómo se demuestra no se demuestre lo contrario? ¿Cómo Sí. se demuestra lo contrario? Identificándote. Sí. Pancho, Pierola, Claro. punto y O listo. sea, hay una teoría política que dice que para, en todo caso, garantizar la seguridad, los ciudadanos deben perder un poco de libertad. La pregunta es, ¿cuánto? Te voy a poner un ejemplo. Y yo me muevo en moto y en los últimos meses me han parado varias veces para hacer un control de identidad. Perfecto. Y no tengo ningún problema. Por Yo no supuesto. tengo ningún problema Porque porque todo sé está que en lo regla. están haciendo por un tema de seguridad. Y porque la- estás en regla. estoy en regla. Claro. Y entonces me enseño mi DNI, ok, listo, chequean, pim, pam, pum, ok. Fueron 30 segundos que perdí. 30 segundos que perdí, pero que es para conceder el trabajo a la policía, que está haciendo su trabajo, está Y haciendo para su chamba. contribuir nosotros mismos en la seguridad Exactamente, para ciudadana. contribuir. El problema está en que lamentablemente hay muchos peruanos que ya sea por mala experiencia o por justamente este incentivo de criminalizar a la policía, no tolera perder 30 segundos de su día en entregar un documento. ¿Cómo Pero- hacemos para concientizar a la población de que esos Mira- 30 segundos son para justamente garantizar la seguridad nacional? Son importantes porque, por ejemplo, Pancho está conduciendo su motocicleta, Sí. ¿cierto? Y el policía lo ve que está conduciendo su motocicleta y de repente Pancho ha consumido sustancias alucinógenas o de repente ha tomado Claro. algún trago y puede estar en estado de ebriedad y a la cuadra siguiente puede haber atropellado a alguien Estamos y en, quitado la vida. estamos en hipotético, por si acaso. Por No eso. estamos hablando de realidad. No, Ya. pero en ese hipotético Claro, claro. caso, mira lo que puede suceder. Sí. O sea, hay situaciones donde nosotros los ciudadanos, como ciudadanos, debemos entender que para que se pueda
luchar contra la inseguridad ciudadana, somos nosotros los responsables. Como yo digo en las conferencias, en los colegios, en las universidades. Los niños de 10, 12, 15, 17 años, o adolescentes o jóvenes, que están en la calle a las 2, 3 de la mañana, ¿hijos de quiénes son? ¿No son de nosotros? Sí, pues. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los adultos como? ¿O solamente es cuando los interviene la policía? Abusivos, son menores de edad, ¿cómo le van a hacer daño? Claro. No los, o sea, ese es el tema. O sea, exigimos derechos, pero no cumplimos obligaciones. Sí, pues. Y ahí necesitamos ser más cautos, más responsables, más patrióticos, más civistas. Respetar los derechos y también cumplir nuestras obligaciones en todos los sentidos. Por ejemplo, me dijiste hace un momento, yo me he intervenido 4 o 5 veces. Yo siempre digo, yo estaría encantado que en todo el camino por donde voy, con mi vehículo, con mi motocicleta, porque también soy motero, me intervengan 100 veces, porque eso demostraría que hay seguridad ciudadana. Claro. Demostraría que se está haciendo presencia policial. Pero si yo, por ejemplo, acá ahorita salgo del canal y me voy hasta mi domicilio y nadie me interviene y no ve ningún policía, ¿qué tengo que decir? Que no hay control. seguridad ciudadana, Exacto. no hay control. Eso es lo que tenemos Claro. que colaborar nosotros Hay que como cambiar ciudadanos. ese chip, ¿no? Que la intervención es un, como tú bien dices, un indicador de que hay un control, de que el Eso. trabajo se esté realizando. Yo le digo a los generales, he hablado con el propio jefe de la región Lima, le digo, nosotros, y hasta con el ministro, le digo, yo debo estar cansado, digamos cansado pero contento, Sí. de que el policía me intervenga a cada momento, sin ningún problema. Y claro, si yo tengo todo mi documento, ¿cuál va a ser el problema? Acá está tarjeta, licencia, DNI, revisión técnica, todo. Pero los peruanos estamos acostumbrados a manejar sin licencia, Sí, a pues. manejar borrachos, a manejar así. Ahora, otro problema grande que no se soluciona hasta el momento es la sinceración de las penas. Pancho, somos un país tan defensor del delincuente, sobreprotector del delincuente, que si ese delincuente cometió un delito, se acoge a la terminación anticipada, la confesión sincera, más la graduación de la pena por humanidad, al final es al libre. Sigue Claro. robando y sale libre, sigue Y robando. y el policía tiene una denuncia en contra y luego... Y al policía sí te satanizan. Claro, Te lo digo pues. por experiencia propia. Yo, estando en actividad, he trabajado mayor tiempo de mi vida en seguridad del Estado y en tránsito. Y en tránsito, por ejemplo, yo me ponía 100 papeletas diarias. Todo conductor, yo no hablaba, porque el reglamento dice, yo constato e impongo la infracción. Yo no tengo que tener consideración, que pobrecito, que es blanco, que es mi paisano, no. Le pongo la papeleta, firme, señor, y listo. Sí. Y era así. Generales, coroneles, oficiales de ejército, marina, FAB, artistas. Me crucé con la esposa del famoso Puma Carranza, que por cierto me atropelló, si recuerda la historia. Pero esa era la forma de aplicar la Claro. ley. Porque a mí, nuevamente repito, el reglamento no me da la opción a tener criterio, que dicen algunos. Claro. Se pasó el semáforo en rojo, Se yo acabó. no tengo por tener No importa criterio. si es un Tico o un Mercedes, la papeleta va igual. Debe. Y mira, ¿por qué no debo tener criterio? Porque si yo de repente me encuentro con Pancho y digo, oye, Panchito, pero tú siempre me entrevistas, y hermano, pasa la piola. Claro. Para los común corriente que están mirando, no dicen que soy su amigo de Pancho. ¿Qué dicen? Corrupción. Ya lo coimié, Sí, ya pues. me dejó mi billete. Ahí está el gran Ahí está el problema. problema. O sea, es todo un sistema. Y nuevamente repito, la presidencia, el gobierno de turno, es el responsable de aplicar todas esas políticas públicas en educación, en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. 18 ministerios. Solamente escuchamos de uno. De 18 ministerios, solamente los medios de comunicación, domingo, prendes la televisión, Ministerio Interior, 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 Claro. Interior y Policía. Se ha vuelto Y la piñata ahorita, y ¿no? entonces satanizamos el buen trabajo de los buenos policías, como Sí. estos dos hermanos que acaban de perder la vida. Terrible, nuevamente enviamos nuestras condolencias a los hermanos policías que fallecieron recientemente. José Antonio Palacios, director de La Voz de los Policías, quiero agradecerte, hermano, porque siempre es muy prudente conversar contigo, refrescante escuchar también la honestidad, la crítica, pero también la crítica hacia todos lados donde merece ser criticado.
en pos de que nuestro país pueda finalmente luchar y vencer a la alta criminalidad. Gracias, Panchito, por la invitación. Saludos nuevamente de toda la gran familia policial, de los buenos policías que día a día ponen el pecho en la calle, pese a todas las vicisitudes. Policías con armamentos de hace 50 años, con munición Sí. desfasada, que tienen que arreglar el patrullero, arreglar la moto. Esa Sí. es la realidad de nuestra policía. Esa es Gracias. la terrible realidad. Nuevamente, gracias José Antonio por estar con nosotros.